Hola, soy Ignacio Mieres, analista de XTB Latam. En este video analizaremos el dato de NFP, que nos dice cuál ha sido la creación de nóminas no agrícolas. ¿Por qué su importancia? Porque representa aproximadamente el 80% de la fuerza laboral de Estados Unidos y podríamos tener la captura completa del mercado laboral. Ya veníamos de ayer de datos de ADP que marcaban por el doble de la previsión y ahora estos datos los resultados son bastante diferente. Ya vemos una divergencia entre el dato de ADP, que si lo analizamos a detalle, correspondía a datos del sector de ocio, en donde veíamos que por un tema estacional se iban a ver beneficiados. No así las nóminas no agrícolas, la cual se arrojaron en 209.000, muy por debajo de la previsión de 225.000. Tenemos que recordar que este dato no se arrojaba por debajo de la previsión desde febrero de 2022. También, ¿qué otro dato relevante tenemos? La tasa de desempleo se esperaba una disminución del 0.1% y fue acorde a lo esperado, se marca en el 3.6%, datos relevantes. Y también tenemos el promedio de ganancias por hora. Esto nos indica la presión inflacionaria que hay por parte de los salarios. Se ubicaron por sobre la previsión, datos negativos. Se esperaba un 4.2 y se mantuvo al dato anterior del 4.4%. ¿Qué tendríamos que analizar este dato? Estamos viendo un debilitamiento en el mercado laboral. Ya el dato de nómina no agrícola suele ser el más relevante y el que mayor atención presta la Fed. ¿Y por qué ha sido? ¿Cómo deberíamos interpretarlo? Primero, que le quita presión a la Fed de subir las tasas de interés, lo que podría ser considerado positivo para la renta variable, porque recordemos, la Fed tiene dos mandatos: mantener la estabilidad en precio y mantener la estabilidad en el mercado laboral. Si vemos que una de las dos no se cumple, debe actuar. Estamos viendo que el mercado laboral ahora mostró un deterioro, lo que indicaría que posiblemente la Fed tenga que reducir las tasas de interés o parar, disminuir la agresividad con la que está subiendo. Y eso es lo que podría estar descontando el mercado. Veamos cómo actuaron los activos. Tenemos el SP500, vamos a analizarlos todos en un gráfico de 15 minutos. Vemos que venía de un movimiento lateral, se desarrolló un movimiento bajista identificado por las medias móviles, el precio se giró en la cuota de los 4.419 y ahora realiza un movimiento lateral. Vemos que la primera reacción fue al alza y ahora vemos que continúa en este rango lateral. Es normal, nosotros cuando vemos estos datos vemos gran volatilidad y ya en la apertura del mercado vemos cuál será la tendencia. Pero ¿cuáles son los objetivos claves que debemos identificar? Los 4.451 y los 4.433, que corresponden al suelo y el techo de este movimiento lateral. Si nosotros vemos una rotura de los 4.451 y una consolidación, es decir, no que las velas lo pase y cierre por debajo, sino que las velas cierren por sobre estas, podríamos esperar que se dirija a los 4.466. Una rotura de estos podría extender el movimiento a los 4.494. Caso contrario, que se rompa el nivel de los 4.433, podríamos ir a visitar los mínimos de la sesión anterior en torno a los 4.419. Si vemos el MACD, nos indica este escenario de lateralidad. Todavía no vemos un desarrollo de la tendencia que podríamos verlo en la apertura de mercado. Nasdaq, sector tecnológico, igualmente vemos este movimiento lateral, vemos el desarrollo de un movimiento bajista, vemos que el precio se giró en el nivel de los 15.112, identificado acá. Vemos ese movimiento lateral, vemos cómo la vela reaccionó mucho más al alza, de hecho cerró en verde, rompiendo el nivel de los 15.304, principalmente porque el sector tecnológico se caracteriza por ser un sector de crecimiento. Cuando vemos que las tasas de interés suben, esto provoca que la financiación sea más costosa y tengan que reducir estos planes de crecimiento. Ahora vemos al analizar los activos que el mercado ha considerado que esto pondría presión a la Fed de no continuar con su subida y por eso vimos esta reacción. En los primeros minutos podría ser otra durante el día. ¿Qué es lo que tenemos que fijar? El rango lateral igualmente. Si nosotros vemos que consolida por debajo, podría ir a visitar los mínimos de los 15.112. Si vemos que el precio rompe por sobre, podríamos ir a visitar los 15.304. Dólar Index. Igualmente, vemos que venía de este movimiento lateral, el mercado ayer cotizó levemente a la baja y vemos cómo se preparaba para este dato. Vimos que la primera reacción del mercado fue romper el nivel de los 102.4, pero cerró por sobre. Y ahora vemos una recuperación en el dólar index. ¿Qué es lo que tendríamos que fijar? El nivel de
los 102.484. Si nosotros vemos que esta consolidación tiene continuidad, es decir, no vemos que el precio vuelva a visitar por debajo, podríamos proyectar al rango de los 102.9. Caso contrario, que el precio muestra un fallo de esta rotura, podría ir a visitar los 102.1. El DAX alemán, igualmente, ¿qué estamos viendo? Desarrollaba máximos históricos, vimos un movimiento bajista, vimos un movimiento alcista y la sesión de ayer un movimiento claramente a la baja, girándose los 15.557. Vemos las medias móviles girarse, las de corto plazo, lo que indicaría un movimiento correctivo, apoyados por el indicador MACD. Y si esto tiene continuidad, podríamos proyectar a los 15.843. Una rotura de esto ya podría ser niveles mucho más atractivos a los 16.345. Si el precio no logra consolidar una rotura o no llega a este nivel, podríamos proyectar que vuelva a visitar los mínimos en torno a los 15.643 o 15.557. Euro dólar, vemos que iba desarrollando mínimos cada vez más a la baja. Vimos una superación del precio porque el euro, esto beneficia al euro, ya que le quita presión a que suba las tasas de interés la Reserva Federal, pero no así el Banco Central Europeo, lo que podría revalorizar la moneda. Vemos que efectivamente así lo tomó el mercado, visitando la zona del 1.09 si este movimiento tiene continuidad. Vemos que hay una lateralidad en el precio, pero el indicador MACD no hace un corte alcista. Si esto tiene continuidad, podría visitar el 1.09. Caso contrario, que el precio vuelva a esta directriz bajista, podría ir a visitar el 1.08. China Composite, igualmente, vimos la sesión anterior, movimiento lateral, vimos el desarrollo de un movimiento bajista, en el cual vimos un rebote en los 6.159 y ahora estamos viendo un movimiento correctivo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Movimiento lateral en la parte baja. Ya, esto podría ser considerado ya algo más de tendencia bajista. Si el precio muestra esta lateralidad y no supera los 6.299, es probable que vuelva a visitar mínimo y a generar nuevos mínimos durante la sesión. Caso contrario, que se superen los 2.299, podríamos proyectar que el precio visite los 6.531. El cobre, que está muy relacionado con China, igualmente, movimiento lateral, vemos que oscila en este rango. La primera reacción fue alcista, pero ahora vemos que el mercado se mantiene indeciso. ¿Qué tendríamos que fijar? Los niveles clave. Ver qué sucede en este rango. Si el precio logra superar el rango, podríamos proyectar ya las cuotas de los 8.417. Caso contrario, que el precio no logre superarlo o veamos una rotura de este movimiento lateral, una ruptura de este movimiento lateral a la baja, podríamos proyectar los 8.121. El dólar peso chileno, vemos que estaba en una tendencia bajista, vemos una superación de la directriz al ver el dato y ahora vemos que la primera reacción fue a la baja producto de que le quita la presión a la FED de subir la tasa de interés, lo que hace que el diferencial de tasa de interés existente entre los países sea mucho más atractivo. Y vemos que ahora nuevamente el precio está revalorizando al dólar. Vemos un movimiento alcista, favor al dólar. Esto se debe también a que subimos los datos de IPC para Chile, los cuales fueron menores a la previsión. Esto quita presión al Banco Central. Ayer conocimos las minutas del Banco Central de Chile, las cuales indicaban que posiblemente habían miembros que postularon una bajada de 25 o incluso 50 puntos. Esto reafirma esa tesis, lo que podría hacer que el diferencial de tasas sea menos atractivo para los inversores y podría depreciar a la moneda nacional de Chile. El oro, igualmente, un desarrollo lateral. Vimos grandes movimientos a la baja producto del fortalecimiento de los bonos del tesoro y del dólar. Vemos cómo se desarrolló un gran movimiento alcista, el cual no logró superar el nivel de los 1919 y ahora vemos un movimiento correctivo. Las medias móviles nos indican una predisposición alcista, ya las de corto plazo, el indicador MACD, vemos algunas divergencias con las medias móviles, que es lo que tendríamos que fijarnos. Es ver si el precio logra mantenerse sobre las medias móviles de corto plazo y la de largo plazo vemos que la media de 200 periodos. Si se mantiene, podríamos proyectar el primer objetivo, los 1919. Una superación de esto nos podría llevar a los 1930. Caso contrario, que el precio rompa, veamos que haya sido un fallo de la ruptura, podría ir a visitar los 1902. Este ha sido el análisis
de reacción sobre las nóminas no agrícolas. Recuerda que los primeros minutos son de volatilidad. En la apertura del mercado podríamos ver algún desarrollo y ver qué tendencia tome cada uno de estos activos. Espero haya sido de utilidad. Recuerda que si tú quieres analizar este u otro activo, lo puedes hacer en la plataforma de XTD.